Hola, les habla Richard Evora, predicador de la Iglesia de Cristo en Maracay Centro, Venezuela. Hoy quiero hablarles de un video. Quiero analizar un video de este señor que ven en pantallas. Ese es Guillermo Maldonado, es conocido como evangelista internacional, apóstol, predicador, pastor. Y vamos a hablar un poquito de una oración que este señor hizo hace aproximadamente un año, sí, por la fecha de mayo del 2020. Él hizo una oración para frenar, para parar el avance del coronavirus. Él hizo uso de una doctrina que está muy de moda desde hace unas décadas atrás, que se ha hecho latente, presente dentro de los grupos evangélicos, como lo es la doctrina del decreto. Ya no es una oración, ahora es un decreto, ¿verdad? Una declaración, una palabra de poder, una palabra de autoridad que sale del hombre para ordenar a una enfermedad, a un problema, a retroceder o a parar. Pero antes de hablar, antes de ver el video, antes de escuchar el video y antes de verlo, vamos a estar leyendo un artículo bastante interesante que me encontré por acá. Este es un artículo de una persona llamada Fernando Alvarado, y vamos a leer lo que él dice con respecto a una corriente filosófica que es la filosofía del nuevo pensamiento. Él nos informa a través de este artículo de dónde proviene, cuándo nace esa doctrina, esta creencia. Él comienza diciendo acá en el artículo, vamos a leerlo: es muy probable que hayas escuchado acerca de varias personas que profesan ser cristianas decir "yo declaro", una expresión muy común en algunos círculos pentecostales y carismáticos, principalmente en el denominado movimiento Palabra de Fe. Joel Osteen, un telepredicador y escritor estadounidense, reconocido por ser el pastor general de la iglesia en Lakewood, creo que así se menciona. Yo en lo personal sí he visto los videos de Osteen. Efectivamente es un hombre muy sensacionalista, de esta línea, ¿verdad?, de estas características de predicadores. Y él sigue diciendo, y uno de los principales promotores modernos de la herejía, afirma en la introducción de su libro "Yo declaro", que nuestras palabras tienen poder creativo y que cuando declaramos algo, ya sea bueno o malo, damos vida a lo que estamos diciendo. Es decir, que las personas que no se dan cuenta de que cuando hablan de ellas mismas están profetizando su futuro. Pero Osteen no es el único que enseña esta herejía. En Estados Unidos y América Latina es común escuchar a líderes religiosos, regularmente asociados al llamado Evangelio de la Prosperidad. Afirman que nuestra mente y nuestras palabras tienen el poder de crear cosas materiales y hacer que los sucesos ocurran. Él dice que hay varias personas también en América Latina, sí, y efectivamente conocemos entre ellos a este mismo hombre del cual vamos a hablar hoy, que es Guillermo Maldonado. Conocemos también a Cash Luna, conocemos a algunas predicadoras como la ex esposa de Guillermo Maldonado, que es Ana Maldonado, y algunos otros por allí que tal vez se me escapan ahora, ¿verdad? Pero sí hay varios predicadores aquí en Latinoamérica conocidos por este tipo de creencias del poder de la declaración o el poder del decreto. Si observamos con detenimiento canales y cadenas cristianas de TV como enlace, si leemos libros de los escritores de modas en el ambiente cristiano, o incluso quizás hasta dentro de nuestros templos o en nuestras mismas denominaciones, descubriremos que el declarar o decretar es la moda del momento en el mundo evangélico. Yo te ordeno, yo declaro que, yo anulo, someto debajo de mis pies, oye bien, diablo, a ti te digo, son algunas de las frases a las que muchos cristianos recurren a la hora de pelear una batalla espiritual, pues la moda del decretar
y declarar ha sido llevada incluso al área de la guerra espiritual. Por lo que no es raro oír a muchos creyentes dirigiéndose con autoridad propia a Satanás y sus secuaces, en ocasiones hasta decorando el lenguaje bélico con palabras y tonos despectivos. Todo ello en oposición a las instrucciones mismas de la palabra. Esto es lo que dice esta persona. Y ahora, con respecto al nacimiento de la herejía, a ver, aquí tenemos una información muy importante. Dice que el movimiento Palabra de Fe es en su origen mismo más pagano que cristiano. Las ideas y enseñanzas de dicho movimiento tienen su origen en una corriente filosófica denominada Nuevo Pensamiento. El Nuevo Pensamiento comenzó en el siglo XIX y ganó mucha popularidad en los Estados Unidos en las primeras décadas de 1900. También se le conocía como mente sanadora o armonialismo. Aunque el movimiento nace en el siglo XIX, sus orígenes se encuentran en las ideas del inventor sueco Emanuel Swedenborg, que en su búsqueda del alma humana dijo que Dios se le reveló y lo declaró revelador de Dios. Swedenborg decía hablar con el apóstol Pablo, Martín Lutero y en ocasiones con Moisés. Negó las verdades del cristianismo y enseñaba que el mundo físico era una extensión de la mente y que por lo tanto la mente podía formar y dictar cosas materiales. Estas ideas fueron desarrolladas en Estados Unidos por Phineas Quimby, quien se conoce como el padre del Nuevo Pensamiento. Quimby decía que lo que alguien cree es realidad, incluyendo las enfermedades. Los proponentes de este movimiento tomaron ideas de diferentes religiones, principalmente de la nueva era, y las combinaron con el cristianismo. Entonces ya ven que este era un movimiento del siglo XIX y que ahora en esta nueva era del cristianismo denominacional se ha hecho una fusión de una creencia filosófica con la creencia cristiana. Y así crearon esto que se llama el poder de la declaración o el poder del decreto, que es muy común dentro de las oraciones o dentro de las dentro de las oraciones que hacen estos líderes, ¿sí? Bueno, vamos a analizar un poquito aquí también algo muy interesante. Yo decía al principio que este video lo hizo Guillermo Maldonado para la fecha de mayo del 2020 aproximadamente, dentro de esa fecha. Y en esa fecha, a ver, sí, bueno, aquí está la nota de prensa, fechada 4 de mayo del 2020. Para esa fecha, aproximadamente en el mismo tiempo que hizo la oración este hombre, Guillermo Maldonado, habían 250,000 muertos a nivel mundial por el COVID-19. Y aquí abajo en letras pequeñas dice que los últimos datos cifran en 3.555 el total de casos de contagios registrados en 195 países o territorios de todo el planeta. Estados Unidos, Francia, Reino Unido son los que más decesos registraron en la última jornada. Esta es la nota de prensa para esa fecha. Entonces podemos notar que habían 250,000 muertos por causa del coronavirus y habían 3.555 casos en total en todo el mundo. Para la fecha de hoy, hoy estamos a 17 de junio del 2021, un año después, un año y algo, ¿verdad? Un año y un mes. Tenemos, esta es la última, el último conteo. Tenemos que hay 177 millones de casos y hay 3.800.000 muertes, casi 4 millones de muertes, ¿sí? Para la fecha de Guillermo Maldonado habían
250.000 muertos. Hoy, un año después, tenemos 3.800.000 muertes, casi 4 millones de muertes. Entonces, lo que queremos analizar es la oración de Guillermo Maldonado. Cómo él hace la oración, cómo él le habla al virus, cómo le ordena al virus con esa autoridad, con ese poder, hablándole directamente al virus de que se detenga, de que ya no avance, de que ya muera. Él le dio órdenes al virus. Vamos a analizar el video. ¿Cuántos de ustedes han oído? How many of you have heard Del virus corona en China. of the coronavirus in China? ¿Han escuchado de ese virus? Have you heard of that virus? La iglesia es la representante legal de Dios en la tierra. The church is God's legal representative here on earth. Vamos a hacer un decreto. We're going to make a decree To command that virus to die. para ordenar que ese virus se muera. Que se muera. ¿Sabe cómo vino este virus? Do you know how this virus came? Una serpiente picó a una persona. A snake bit a person. So that's the devil's virus. Ese es el virus del diablo. Yo voy a declarar. I will declare. I have authority as an apostle to the nation. Tengo autoridad como apóstol a las naciones. Y aquí From here, podemos maldecir ese virus. we can curse that virus. Levante la mano al cielo. Lift up your hand to the heavens. Padre, en el nombre de Jesús, toda lengua. Padre, en el nombre de Jesucristo. Jesus Christ. Vengo en el mundo del Espíritu. I come in the spirit realm. Vengo en el mundo del Espíritu. Come in the spirit realm. Tomo la autoridad. I take authority Como apóstol a las naciones. as a prophet to the nations. Tomo autoridad. I take authority. Somos la iglesia que representa a Jesús. We are the church representing Jesus. We are the legal entity of Jesus Christ on the earth. Somos la entidad legal de Jesucristo aquí en la tierra. We have power and authority. Tenemos poder y autoridad. Tu palabra dice, Your word says, todo lo que ates en la tierra everything you put in my earth, será atado en los cielos. Hay dicho eso, levántale la lengua. Bueno, vamos a hacer una parada aquí para explicar algo con respecto a este texto que él está apelando allí, basando ese supuesto poder en ese texto, ¿verdad? Él dice que esa autoridad que él tiene de hacer lo que va a hacer en ese momento la está basando en ese texto. Y vamos a analizar un poquito lo que dice ese texto. Bueno, muy bien. Vamos a analizar entonces ese versículo de la Biblia que acaba de mencionar Guillermo Maldonado, donde dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, cuando el Señor mencionó este texto, lo dijo dentro de un contexto de la organización de la iglesia futura, es decir, de una situación específica que se presenta en la iglesia con los miembros. El contexto habla de un hermano que peca contra otro. Vamos a leer. Verso 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, aquí es un proceso que la iglesia iba a seguir dentro de su organización con una persona, con un hermano rebelde que no quiere dejar su pecado, que no quiere arrepentirse de haber ofendido a otro hermano. ¿Sí? Entonces, el verso 18, donde dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, es con respecto a estos procesos que la iglesia tiene que llevar a cabo para corregir la conducta de un hermano. Lo que se entiende de manera clara allí es que si la iglesia, sujeta a la ordenanza del Señor,
tenía que excomulgar a una persona, el Señor aprobaba esa excomunión en el cielo. Era aprobada por Él. Ahora, si un hermano se arrepiente, ¿verdad?, se arrepentía de su pecado, reconocía su pecado delante de la iglesia y la iglesia le daba cobertura, es decir, le daba comunión, bueno, el Señor también aprobaba esa decisión que la iglesia tomara con respecto a este hermano. Entonces, no podemos descontextualizar, no podemos sacar este versículo de este relato porque forma parte de un contexto y forma parte de la explicación de una doctrina que se aplica a la iglesia para darle una aplicación distinta. En el caso de Guillermo Maldonado, él lo está usando para decir que esa es una promesa de Dios, ¿verdad?, de que todo lo que el hombre pida, todo, sin límites, todo lo que el hombre pida, entonces, o todo lo que el hombre ate, todo lo que el hombre prohíba, aquí en la tierra el Señor lo prohíbe en el cielo. Esto con respecto a los cristianos, ¿verdad? Si un cristiano aquí ata o prohíbe algo o declara algo, entonces el Señor también lo hace en el cielo. Bueno, eso está mal, eso no está bien. Podemos ver entonces que ese texto que él está usando allá no tiene nada que ver con lo que él está haciendo con respecto a la oración que está llevando a cabo para atar el virus o para detener el virus, ¿verdad? Ese es un texto que se usa específicamente acá para corregir una situación en la iglesia de un hermano que está en rebeldía o que está en pecado. Bien, sigamos analizando, sigamos escuchando lo que dice este hombre acá en este video. Que ates en la tierra será atado en los cielos. Right now in the name of Jesus. In the name of the Lord Jesus Christ. I come in the spirit dimension. I take dominion. I said I take dominion. I take dominion. Father, the Bible says the kingdom of God, we take it by force. Let the violente lo arrebata. We are in the covenant of Jesus Christ. Somos parte de ese gobierno. Y en el nombre de Jesús, todo venga sobre todo espíritu demoníaco. Every demonic spirit behind that coronavirus. En el nombre de Jesús, we command the spirit. Ordenamos ese espíritu. Come out. Come out. Come out. In the name of Jesus, I command that virus. Ordeno que ese virus die. Se muere. Die from the roots. Se muere de raíz. But die from the seed. Se muere la semilla. Right now. Ahora. Y el demonio detrás de ese virus. And the demon behind the virus. Lo echo fuera. Y ordeno ahora mismo. Para en el nombre de Jesús. Ahora mismo, rompe el virus, se seca, se muere y prohíbo que se transfiera más. Está atado en el cielo. Y ahora mismo, I declare ilegal su propagación en la tierra y en el pueblo de China. Y ahora mismo, todos los enfermos del virus, sean be healed. Envío la palabra. Envío la palabra. Lo declaro sano. Lo declaro libre. Right now. Ordeno todos los virus. Se seca. Se muere. Envío la palabra. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Jesús. Dios es tu gloria. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Tuya es la adoración. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, Guillermo Maldonado dice que él envía la palabra a todas aquellas personas que están afectadas por el virus, aquellos que ya están contaminados, que están en sus hogares, que están en los hospitales. Lo cierto es que él envía la palabra de sanación y los declara sano. Esa fue la palabra, declaró sano. Bueno, tomamos en cuenta que para la época en que Guillermo Maldonado, repetimos,
hizo esta oración, hace un año atrás habían 250,000 personas muertas por causa del virus. Hoy casi 4 millones de personas muertas, lo que quiere decir que el virus se mostró rebelde ante el mandato de Guillermo Maldonado, hizo caso omiso de esta ordenanza, no le obedeció y siguió matando personas, siguió contaminando y contagiando gente, y lamentablemente hasta la fecha de hoy sigue contagiando personas. Los hospitales están abarrotados de gente en muchos lugares y es triste la situación que estamos viviendo. Bueno, miren, yo tengo que aclarar que yo no descalifico el poder de Dios. Yo sé que Dios tiene poder, es obvio, eso es indiscutible, ¿verdad? Que Dios es todopoderoso, pues sí, obviamente, es todopoderoso. Pero el asunto aquí de Dios sanar o revertir cualquier tipo de pandemia, de virus mundial, eso siempre va a estar determinado por su voluntad, por lo que Él quiera hacer, en su soberanía. Dios es soberano y Él determina cuando algo cesa o no cesa. Él es Dios y Él conoce por qué hace las cosas. Nosotros los hombres no podemos imponer nuestra voluntad para acabar con una situación, por muy mala que sea, ¿verdad? Por una situación, un acontecimiento, por algo que está aconteciendo, por muy negativo que sea. No podemos nosotros imponer nuestra voluntad creyendo tener el poder y la autoridad para acabar con esas cosas, así como lo está haciendo este hombre. Han habido enfermedades, de hecho hay enfermedades que todavía no tienen una cura definitiva. Tenemos el cáncer, tenemos el SIDA. ¿Cuánta gente no ha orado por el SIDA y por el cáncer para encontrar una solución definitiva a eso? Y el Señor aún no ha dado una solución definitiva a estas enfermedades. Vaya que se ha pedido, yo mismo lo llegué a hacer en un momento cuando mi mamá estuvo enferma de cáncer, por ejemplo. El asunto es que no es solo en nuestro tiempo. Mire, en el tiempo de los apóstoles, aunque quisiera contar una anécdota personal, yo tengo ya más de un año padeciendo de inflamación en el nervio ciático. Y vaya que le he pedido a Dios que me ayude con eso, que me sane eso. No. Eso yo tengo que controlármelo con analgésicos, porque todos los días tengo ese padecimiento allí. Yo salgo a caminar a la calle y bueno, eso tengo que salir con cuidado, tengo que andarme tratando eso con analgésicos porque lo tengo allí, está allí. Eso no se me ha quitado a pesar de las tantas oraciones, de la súplica, de los ruegos que le he hecho al Señor. De hecho, ya casi ni he orado ya al Señor para que me quite eso. Si es su voluntad en algún momento quitarme eso, pues Él lo quitará. Y no por eso yo debo dejar de creer en el poder de Dios. Miren, en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de los discípulos, yo quiero leer algunas cosas primero. Quiero leer en Primera de Juan. Fíjense, quiero leer algo en Primera de Juan. Algo interesante. Mire lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y allí yo resalté esto en rojo, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, cualquier cosa que nosotros estemos pidiendo, si está en los planes de Dios, actuar sobre esa petición en función de nuestra petición, bueno, está bien, Él nos oye, ¿verdad? Si la petición que estamos haciendo está en los planes de Dios, hacerla, entonces Él nos oye. Y luego dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él va a cumplir esas peticiones siempre y cuando esas peticiones estén hechas conforme a ¿qué cosa? A su voluntad, estén dentro de sus planes, realizarlas, concederlas, darlas. De lo contrario no las va a dar. Mire, aquí tenemos un caso. El caso de Pablo, en el capítulo 12 de 2 de Corintios. En el verso 7 dice lo siguiente:
y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Pablo está hablando de que algo el Señor permitió que le sucediera. Está hablando de su cuerpo físico, de su carne. Y probablemente fue algo crónico, es algo que él tenía que lidiar con eso. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Mire lo que dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo le ha pedido al Señor 3 veces que el Señor quite esa tribulación por la que está pasando, ese problema que está padeciendo, esa situación física que le está quejando. Pero luego dice el verso 9, y el Señor le respondió y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la realidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, le toca gozarse en las debilidades, gozarse en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, Pablo menciona una serie de cosas aquí que obviamente a él le habían acontecido. Debilidades, afrentas, necesidades y persecuciones y angustias. ¿O será que Pablo no oraba para que el Señor también le ayudara en estas cosas? Pero sabemos que, lamentablemente Pablo, los apóstoles, los discípulos de la época en el libro de los Hechos, nosotros vemos que fueron objeto de persecución constante, acoso, ataques, maltratos, golpes. Eso no paró. Y fíjense que los apóstoles pedían por esas cosas. Lamentablemente entonces este señor Guillermo Maldonado nos quedó mal, ¿verdad? Nos quedó mal porque se supone que sí, él tenía la autoridad y si verdaderamente el Señor ataba en el cielo lo que él estaba atando en la tierra, lamentablemente el Señor tampoco le hizo caso porque el Señor no ató nada, ¿verdad? El Señor no ató nada, el Señor no ató el virus está desatado, y allí anda galopando, ¿sí? Sigue infectando, contaminando y contagiando gente. La intención de este video, como siempre, es exponer este tipo de falsas, ¿verdad? Este tipo de mentiras que estos predicadores llevan a cabo y que lamentablemente, y no entiendo, de una manera mágica logran cautivar la atención, el corazón, los sentimientos de mucha gente. Mira cómo está ese lugar, allí repleto de personas, sí, repleto de personas, mucha gente allí, expectada, cautivada, ¿verdad? Por ese evento sensacional que está haciendo ese hombre allí. Y al día de hoy, si usted critica eso, muchos de estos van a encontrar siempre argumentos para justificar o explicar por qué no terminó el virus, o por qué no se sanó el virus, o por qué las personas por las que oró él no se sanaron. Como siempre, con mucho cariño para ustedes, Richard Évora, estamos a sus órdenes. Cualquier pregunta la pueden dejar allí en los comentarios. Que el Señor les bendiga.